Sí, profe, sí. profe. Todo está bien. No, pensé que se había ido el sonido, tranquilos. Bueno, quería que llegara David para que habláramos de una vez de unas fechas para definirlas, porque pues viendo el cronograma, digamos que nos faltan lo que dicte hoy, y ya que ustedes hagan una primera versión del documento, yo les hago correcciones, y una segunda versión, eso ya será la entrega final, ¿sí me entienden? Entonces digamos que quería con ustedes proponer fechas pensando en que se viene el final de semestre, y si ustedes, digamos, técnicamente terminamos esto antes, pues mejor para ustedes, porque digamos que, o sea, acabamos esta materia o vamos terminando con fechas para que ustedes, pues, les quede tiempo para las otras materias. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos a ver si llega David para arrancar, definir primero eso, que era lo que quería. David, ok. Pues envié muy tarde la invitación, ok, muchachos. No, está bien. No, profe, apenas. Pues ustedes ya saben que es virtual, lo único que falta es el link, ¿no? O sea, Sí. yo a veces lo envío un día antes o el mismo día, pero yo creo que no es un problema. Esperemos a David. Mira, aquí estoy preparando el parcial de circuitos, muchachos. Vamos a ver qué me invento. Listo, no, pues arranquemos, muchachos. Como les venía diciendo a ustedes, en la clase pasada nosotros vimos ya con el formato del proyecto, o del anteproyecto, perdón, ya sabemos que falta llenar unas cuantas cosas y entregar una primera versión. Es decir, que por eso quería llegar a un acuerdo para que, bueno, ya está la mayoría, nos faltaría solo David y Maecha, que no volvió, para definir exactamente cuándo me hacen la entrega, y ustedes definen, o nos damos 2 semanas más, 1 semana más, 3 semanas más, sabiendo que nos quedan como 4 semanas de clase nomás, entonces para que pues acabemos de esa forma rápida, ¿listo? Desde ese punto de vista nos falta ver a manera de escrito lo que es el alcance, que es un parrafito muy corto que hay que hacer, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Y los aspectos bioéticos es para que tengamos en cuenta que la clase de hoy, en caso de proyectos de investigación donde se tenga intervención con humanos, animales o plantas o seres vivos, digamos que toca hacer como algo escrito para tener en cuenta que ese proyecto debe tener algo importante, el uso de tecnologías en el caso de nosotros para personas humanas, o si fuéramos desde el punto de vista de medicina, donde fuéramos a probar una droga nueva, bueno, lo que sea desde el punto de vista de que estamos haciendo experimentación con humanos. Entonces digamos que eso es algo muy importante para tener en cuenta con los proyectos de investigación de manera genérica. Y si en este caso un proyecto de grado como el de ustedes, pues tiene una intervención con humanos y demás. ¿Listo? Entonces son las dos cosas que vamos a ver hoy. Y finalizando la clase, pues definimos las fechas. Yo les envío un correo ya para que todos sepamos. ¿Listo? Entonces, muchachos, cuando hablamos del alcance, ¿qué es lo que quiero que veamos primero hoy? Es revisar hasta dónde o hasta qué punto se espera llegar, en este caso, con el compromiso del trabajo de grado. Es decir, a nivel, como decimos aquí, teórico, operativo, constructivo, experimental, ¿hasta dónde va a llegar usted? ¿Estamos de acuerdo? Porque ustedes en los objetivos escriben diseñar, implementar un prototipo funcional, pero si uno lo puede especificar de mejor forma, con un alcance y una delimitación, que es un parrafito que va en el formato, es mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como dice aquí el segundo punto, el objetivo de esto es que, muchachos, es definir los límites, es decir, hasta dónde. Por ejemplo, si voy a hacer un proyecto con N sensores, ¿cuántos sensores exactamente voy a trabajar, por ejemplo? Si voy a hacer un dispositivo que va a medir, no sé, la caída de algo, voy a utilizar tales sensores o hasta tal dispositivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante, muchachos, delimitar nuestro proyecto de grado. Es decir, físicamente o técnicamente usted qué es lo que va a entregar al final. ¿Estamos de acuerdo? O el compromiso a realizar, hasta dónde va. Como dice aquí el segundo ítem, si el proyecto está enmarcado en algo más grande, en algo más amplio,
uno puede poner los límites con respecto a la relación con el proyecto más grande. Entonces, digamos, va a ser la primera fase de este proyecto que consta de esto, esto y esto. Entonces, digamos que es algo muy parecido a los objetivos, pero ya con una manera mucho más específica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, normalmente, ¿cómo indica normalmente usted el alcance? Y esto usted ya lo ha realizado antes. Normalmente tenemos un estado presente y se quiere llegar a un estado deseado. Entonces, ¿cuál es la forma práctica de uno llegar a esa o a ese alcance o esa delimitación, muchachos? Nos tenemos que apoyar ¿de qué? De los objetivos. Yo aquí escribí el árbol de objetivos teniendo en cuenta, digamos, que seguíamos con esa metodología, usar una lluvia de ideas de exactamente hasta dónde es que se va a llegar, de acuerdo a esos objetivos, y tener en cuenta, que ustedes ya lo están haciendo, el cronograma. ¿Por qué? Porque de acuerdo al cronograma, muchachos, nosotros sabemos si eso lo podemos hacer en cuánto tiempo, y con eso delimito si va a llegar en ese tiempo a hacer lo que estamos haciendo. Entonces yo quiero que cada uno piense en este momento, bueno, lo que estamos haciendo sí lo puedo hacer entre 4 y 6 meses. ¿Por qué coloco entre 4 y 6 meses, muchachos? Pregunten. ¿No fue que usted nos dijo que un proyecto de grado no debería demorar más de eso? ¿Cierto, muchachos? De pregrado, ¿no? Y en este caso nosotros tenemos que basarnos en eso. Entonces, por ejemplo, Kevin, ¿me escucha bien o no? ¿Ese proyecto que usted tiene planteado en 4 meses o en 6 meses se piensa realizar? ¿O se alcanza a hacer? ¿Seguro? Bueno, listo. O sea, lo digo ¿por qué? Porque muchachos, nos tenemos que preguntar bien eso. Si en ese tiempo yo puedo, con esos tiempos y esas dependencias o esas tareas que voy a hacer, si lo logro hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo eso es con respecto a, ¿qué? A unas tareas que se van a cumplir al estado deseado. O sea, yo tengo nada del estado presente que es quiero diseñar algo y el estado deseado ya es el diseño de eso en este caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso ustedes lo hicieron en diseño, pregunto? ¿Utilizaron esta metodología? Sí, más o menos. O sea, ¿la conocen? Es la pregunta. Pues, ¿la han visto? Sí. Listo, ok. Creo que Entonces, sí. muchachos, ¿cuál es la estrategia? Realmente es un párrafo y para esto, pues, el objetivo del alcance de limitación es, a través de esa forma de escribirla, ¿vale? Vamos a un ejemplo, se refinan los objetivos y si además se pueden identificar las fases del proyecto. Entonces, ¿hasta dónde? Muchachos, esa es la palabra. Entonces, les vamos a mostrar un ejemplo de un anteproyecto de unos estudiantes, de un estudiante que yo tuve, y vamos a leer este alcance de limitación. Vamos a leer este anteproyecto. Este proyecto tenía como título, voy a pasar acá, tareas de automatización para el robot Mitsubishi Tour. Bueno, esa es la referencia, Mitsubishi Reverso ABJ, a través de señas. Mire que uno con el título no alcanza como a dimensionar qué realmente va a ser el proyecto, ¿cierto? Entonces el man hizo todo, no había los objetivos directamente. Tiene la justificación, tiene el problema, tiene el estado del arte, herramientas de búsqueda, bueno, lo que ustedes tienen que empezar a hacer. Le damos los objetivos. Él va a implementar tareas de automatización con el robot TAR mediante el reconocimiento de señas realizadas con las manos. Ah, ya estoy especificando. Él va a hacer un reconocimiento a través de las señas y con eso va a implementar unas tareas de automatización. ¿Listo? ¿El qué va a hacer? Va a identificar y definir las tareas del robot, cuáles son las que va a realizar, especificar y definir cuáles son las tareas de automatización, reconocer las señas usadas por el usuario, desarrollar una interfaz de comunicación con el robot y desarrollar la interfaz de usuario para realizar las tareas de automatización. Entonces digamos que estos son los objetivos que él propuso. 1, 2, 3, 4, 5. Y él definió un alcance y una delimitación. Entonces vamos a leer, ya con el contexto que tenemos de los objetivos, general como específicos, vamos a mirar el alcance. Repasen los objetivos ustedes. Vuelva y lo leen ustedes mismos, por favor.
¿Listo? Ya lo vimos de nuevo. Sí. Sí, señor. Listo, muchachos. Sí, Entonces profe. veamos. Leamos el alcance de limitación. El sistema de teleoperación estará en capacidad de adquirir y reconocer señas estáticas realizadas con las manos del usuario. Las señas le permitirán al usuario interactuar con una interfaz que le da la posibilidad de instruir tareas de automatización específicas al robot manipulador tal. Para este fin se reconocerán al menos 10 señas y para que el robot realice dichas actividades es necesario crear un ambiente de automatización a escala que emule los entornos típicos en los cuales se operan los robots manipuladores como el tal referencia. Entonces, ¿qué es lo bacano de este parrafito? Que aquí es donde usted amarra directamente cuál es el compromiso completo que va a tener. Él dice, el sistema va a adquirir y reconocer las señas hechas con el usuario, con la mano, y permitirá que el usuario interactúe a través de esas señas para unas tareas de automatización. Algo importante, por ejemplo, acá, él dice que reconocerá al menos 10 señas. Ah, bueno, le está especificando hasta cuándo va a reconocer. ¿Sí estamos de acuerdo? Y además dice que va a ser un ambiente de automatización a escala para emular los entornos. Ah, bueno, ahorita les muestro el proyecto ya final cómo quedó. Él dice, en cuanto a la interacción con el usuario y la interfaz, se estructurará un lenguaje de diseño sencillo que permita, por ejemplo, esta palabrita estuvo bien pensada, porque es importante rectificar en este caso si usted va a hacer algo complejo o demás, que permitirá tener un orden para la selección de las tareas, así como la estructura lógica para el inicio del programa, cambio de tarea, finalizaciones similares. Lo anterior requerirá el desarrollo de una interfaz de comunicación con el robot para enviar las instrucciones que constituyen las tareas. Muchachos, mire, fueron 2 párrafos. En muchos proyectos he visto que solo es un párrafo que dice exactamente qué es lo que se va a hacer. Ya con especificaciones técnicas, por ejemplo, si se conocen a la fecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el sistema, por ejemplo, pensando en las casas de Mateo, se hará un prototipo el cual, digamos, funcionará en una casa puesta, digamos, ya en la casa como tal, a través de mínimo un panel solar, bueno, no sé. ¿Se me entiende, Mateo? Sí, señor. Ya específicamente cómo se va a hacer. ¿Por qué es importante, muchachos? Porque el anteproyecto decide qué se va a hacer exactamente. Veamos aquí en el info qué nos dice el anteproyecto en la plantilla, ya que ustedes están leyendo la plantilla. Alcance. Aclarar hasta qué punto se espera llegar con el compromiso de este trabajo a nivel operativo. Bueno, lo mismo que tener las diapositivas. Muchachos, es muy importante, porque aquí cuando yo como evaluador, normalmente yo reviso el alcance, además de los objetivos, porque va específico hasta dónde va. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros para terminar este documento? Este alcance de limitación y el marco teórico. Creería yo que con eso, bueno, más la tarea que me hacen hoy, que es la parte metodológica, y el cronograma. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes usaron otro cuadro diferente a este, no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí ya alguien me dijo que ya había pensado usar otro cuadro en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Preguntas con el alcance y delimitación. ¿David llegó o no llegó? Aquí estoy. Ah, bueno. ¿Qué más, David? ¿Bien o no? Bien, profe. Perdón. No me diga que estaba en la universidad. No, Ah, bueno. Listo. ¿Se le ha olvidado o qué? ¿O se quedó dormido? algo así. Ah, bueno, listo. No importa. Pero escuchó la clase, ¿no? Sí. Bueno. Listo, muchachos. Eso es el alcance. ¿Preguntas? No, profe, por mi parte no. Brian, Tampoco, profe. Mateo. No, profe. Listo. Saben ya qué hay que escribir, ¿no? 1 o 2 parrafitos donde se especifique exactamente qué se va a hacer o hasta dónde se va a llegar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, el alcance era muy sencillo. Yo por ejemplo les decía que era algo rápido. ¿Qué nos falta terminar de ver? Los aspectos bioéticos. Esta sí es un poquito más importante. Digamos que esta, en algunos proyectos, no es necesario escribirlos,
O uno puede escribir un parrafito donde en alguna parte mete en la sección de la metodología, digamos, lo adiciona en caso que quiera hacer alguna referencia. ¿A qué me hablo yo cuando hablamos de aspectos bioéticos, muchachos? Normalmente todos los proyectos de investigación de manera genérica o en su estructura tienen, en el caso del usar la tecnología, en este caso de nosotros, interacción con personas, animales o con el medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los aspectos bioéticos normalmente tienen mucha relevancia en saber si eso que yo estoy haciendo tiene algún impacto, sea positivo o negativo o demás, cuando usted realiza ese proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplos claros, está este link que está ahí, muchachos, donde existieron, para que ustedes lo revisen con más calma, experimentos en este caso que se hicieron principalmente en la Segunda Guerra Mundial y lo que se ha hecho hasta actualmente, o lo que se conoce como la Guerra Fría, donde hicieron muchos experimentos, principalmente psicológicos, que afectaron de manera grave a muchas personas y sobrepasaron, digamos, los límites que normalmente debe tener uno como investigador cuando actúa con una persona. Entonces es de mucho cuidado, muchachos. Esperemos que el software que quiera hacer David no sea peor y en este caso los estudiantes, digamos, terminen más mal que bien y queriendo, digamos, utilizar el juego o lo que le está diseñando. Que los termine traumando. Que los termine traumando más, por ejemplo. O, por ejemplo, el proyecto que está planteando Brian, que en este caso, bueno, no sé, el dispositivo genera unas frecuencias a las cuales al adulto mayor le genera más enfermedades, por ejemplo. O le genere una adicción al dispositivo y que sea al final más malo que bueno. ¿Sí me entiendes, Brian? Entonces digamos que eso hay que escribirlo muy claramente y es de mucho cuidado cuando hay interacción con humanos. Y pues actualmente nosotros tenemos en muchos proyectos de nosotros en general es la interacción con la persona. Por ejemplo, pregunto, ustedes que están haciendo en sistemas embebidos esa cosita que gira, eso genera una frecuencia y genera unos luces y unos colores. Ustedes saben que existen juegos, yo creo que sí, ustedes cuando han jugado, que el juego le saca o videos o películas que le muestran la advertencia de que hay unas cosas estereostópicas y que posiblemente con este juego pueda tener alguna afectación. Sí, profe, cuando para las personas que sufren de, ¿cómo es que se llama eso? Epilepsia. Epilepsia, ajá, exactamente. sí, varios juegos tienen. Entonces, pregunto, ¿eso que ustedes están haciendo en sistemas embebidos sin quererles tumbar el proyecto, no podría generar algún problema con eso? Quizás sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues, en la tendencia que existe. Pero bueno, sigamos. ¿Qué tenemos, muchachos? De acuerdo a la lectura de estos experimentos, normalmente, para diseñar la metodología de un proyecto se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos que vamos a leer aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, considerar los efectos secundarios de los experimentos y tener claro cuándo un experimento se debe cancelar. Los experimentos se deben diseñar no solo para validar una hipótesis, sino también para producir efectos positivos en los participantes. Cualquier experimento es válido, pues su realización es la única forma de validar una hipótesis. Veamos lo siguiente, los sujetos participantes del experimento deben ser informados de los aspectos positivos y negativos, no deben contar con mecanismos para renunciar al experimento en cualquier momento. Entonces digamos que esos experimentos que ustedes van a leer más adelante nos hacen cuestionar estas preguntas o estos enunciados. Es muy importante, muchachos, que estoy nombrando aquí. En cualquier momento, un usuario, cuando está haciendo un mecanismo de experimentación, puede renunciar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, él debe renunciar. Normalmente, cualquier experimento es válido, depende, muchachos. Si usted está haciendo, no sé, una lobotomía, alguna cosa bien pesada en la cabeza de una persona, pues no es válido necesariamente. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que tener mucho cuidado con eso, muchachos, porque me puede meter una demanda o meterse en un problema ni el berraco cuando hace eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda de tarea? Conocer los experimentos, muchachos. Ustedes lo hagan ya después con más calma cuando yo les suba la diapositiva. Y considerar en este caso todas estas cuestiones, o sea, estas preguntas que les estoy haciendo yo aquí.
Normalmente hay experimentos que solo se deben diseñar para validar una hipótesis o son también los efectos positivos, yo diría aquí, o negativos en los participantes. Por ejemplo, el software de David, qué pena que lo coloque tanto en ejemplo, pero es de mucho cuidado para hacer ese proyecto. Porque digamos, él va a validar la hipótesis si el juego permite apoyar, en este caso, un proceso de depresión o de salud mental de un estudiante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa hipótesis de nosotros en este caso es, ¿ese juego sí servirá o no servirá para apoyo, para problemas de salud mental? ¿Estamos de acuerdo? Por más entretenimiento que sea, puede ser bueno, puede ser malo, digamos que así hay que tenerlo muy en cuenta, de mucho cuidado. Entonces, ¿cuáles son los principios éticos que debo tener? Aquí tengo 5. Todo experimento debe conducir a mejorar o dejar inalterada alguna característica. Entonces vuelvo y toco el ejemplo de David y el de Brian, por ejemplo, en el caso anterior. Que le ponemos el dispositivo a los adultos mayores y como mínimo, el objetivo es, es dejarla inalterada, es decir, no modificarla. Y en el caso de nosotros, lo mínimo de aquí en adelante, lo mejor sería es mejorarla. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a ser para mejorar o dejarla como estaba. No vayamos a embarrarla y en este caso, empeorar un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Como dije ahora, todo sujeto normalmente tiene derecho a conocer de manera exacta el experimento en el cual participa. Normalmente explicado en lenguaje simple y comprensible. No sé si han conocido algunos consentimientos informados para niños que les ponen carita feliz y dibujitos, donde el niño es el que firma y entiende lo que se va a hacer. En el caso, por ejemplo, cuando uno trabaja con niños. Yo que trabajé con niños me tocó hacer algo parecido. Todo experimento debe tener el consentimiento informado. Ustedes ya conocen esto, ¿cierto, muchachos? ¿Saben qué es un acta de consentimiento informado? Pregunto. Sí, claro, profe. Eso se lo explican a uno cuando va a hacer un proceso Médico. No sé, claro, o algo médico. O el concepto médico. Dice, por favor, lea eso. ¿O alguien se ha tirado en parapente de aquí? Sí. ¿Quién se ha tirado? Lastimosamente no, profe. ¿Cómo? Lastimosamente no. Brian se tiró ya de parapente. Sí, yo ya lo hice. ¿Y quién más? Eso es de Kevin. gente pudiente. ¿Cómo? Eso es de gente pudiente. Se gastan 600.000 pesos en un celular, no van a gastar 100.000 en una tirada a un parapente. Profe, pero es que 100 barras tirarme un parapente. Queda complicado y como el dólar está de caro. Complicado, hija. Si estuviera mandando dólares estaría más relajado. ¿Cuál le quedó, muchachos? Yo me tiré también de parapente y a uno le hacen firmar el consentimiento informado, el man le explica cuál es el procedimiento que vamos a hacer, y usted ahí al final firma, además de curarse en salud el man en caso de que nos pase algo, pues uno paga un seguro y todo lo demás, normalmente pues si es algo formal y bien, y no es un primo ahí que lo montó a uno y ya. Esos actas son para eso, muchachos, para que la persona esté completamente enterada de qué es exactamente lo que se va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, como lo dije en la diapositiva anterior, en este caso el sujeto, la persona está en derecho en renunciar al experimento en cualquier momento. ¿Estamos de acuerdo? Y negarse, por ejemplo, a que los resultados sean usados por el investigador. Entonces, de mucho cuidado, porque si uno está haciendo una prueba con pacientes y al final va a publicar eso, y si la persona no le tiene firmado esto, usted no puede publicar esa información. Normalmente cuando uno envía un artículo o un proyecto, una revista que tiene que ver con pacientes, el artículo le exige a usted que envíe las actas de consentimiento firmadas o escaneadas por las personas que hicieron el procedimiento, y ellos verifican la veracidad de todo eso para poder publicar. ¿Estamos de acuerdo? Y algo muy típico es, normalmente el sujeto no se publica el nombre de la persona, sino que se hace de forma anónima. Eso con el objetivo, pues, para resguardar la información del paciente. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un artículo. Es que no tengo. Uno de los artículos que yo publiqué, yo trabajé con niños con parálisis cerebral. Este artículo, que es el aprendizaje motor a través de una intervención terapéutica para un niño con parálisis cerebral, en este caso, muchachos, eran 2 niños. En este caso, yo cuando hablo de los niños participantes, en este caso fue un niño de 8 años
con parálisis cerebral tal, nivel tras, y demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno nunca habla de la persona. ¿Estamos de acuerdo? Nunca habla directamente de la persona. Y si alcanzan a notar aquí, yo tengo la cara del niño cubierta como ¿cómo se dice eso? Como pixelada, para que no se identifique el niño en este caso. Y al niño lo llamamos, en este caso niño, en este caso pues no fue el nombre. Y por ejemplo, yo aquí usé un nombre seudónimo, que dije que llamaba Juan, pero realmente el niño tiene otro nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digamos que todas esas son cuestiones que uno tiene que presentar por ejemplo, en este caso, un artículo, en este caso que yo escribí. No sé si por aquí yo hablo del comité de ética, pero lo busco. Así. El consentimiento del participante de esta investigación fue obtenido y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad del Valle. El consentimiento fue obtenido por los papás del niño en acorde con las líneas éticas, pues con las guías éticas que existen. Ya, este parrafito yo lo escribí, además allá en la revista me exigieron este proyecto aprobado por el Comité de Ética de la Universidad del Valle. En este caso fue un proyecto que yo hice allá en la Universidad del Valle cuando hice el doctorado. Y sin esto, a mí no hubieran publicado el artículo. Y en este proyecto de comité de ética se especifica todo cuál fue el procedimiento que se hizo con el robot, qué fue lo que hizo el niño, bueno, todo lo que se hizo en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Pues para que queríamos mostrar un caso real pues de eso. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Listo, está muy bien. Entonces, muchachos, actas de consentimiento informado. ¿Qué es? Sencillo, normalmente existe un ID, que es un número, se describe el experimento y cómo se puede afectar, en este caso, la información de cómo renunciar en caso que no quiera, y la información, en este caso, de contacto de la persona que va a realizar, en este caso, el experimento. Nombre, firma, fecha o nombre del acudiente, en este caso, si son menores de edad. Esto normalmente se utiliza en la idea del proyecto para referirse a publicaciones, como dije ahora. Normalmente, como dije al inicio, no se puede usar el nombre del sujeto, o se puede usar un seudónimo, en este caso. Pues, como el caso estábamos en Colombia, pues se decidió escoger un nombre común, que es Juan o José, pero el niño se llama de otra forma, en este caso. Entonces, todo anteproyecto debe responder a estas preguntas que normalmente se las hace uno el comité de ética. ¿Qué se proyecta hacer? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Cuál es la novedad del producto, en este caso de nosotros? ¿Qué garantías existen en relación a la calidad técnica del proyecto? Es decir, dependiendo la calidad del dispositivo que yo vaya a diseñar, ¿qué experiencia se tiene con respecto a eso? ¿Cuáles son los beneficios directos o indirectos, en este caso, que puede aportar el proyecto? Además de qué manera se gestionan concretamente los cuidados y los riesgos que se deben tener en cuenta. Cuando yo hice este proyecto de mi tesis que tenía que ver con estos niños, un padre de familia pensaba que yo iba a electrocutar al niño, pues que yo le iba a poner el robot y le iba a meter corriente al niño, pues mentiras, que el niño solo interactuara con el robot y tal vez lo tocaba y demás. Entonces, por ejemplo, a mí me tocaba asegurar que en este caso, gracias a que el robot era un robot comprado y una empresa la vendía, entonces cuando yo para hacer el comité de ética me tocó, digamos, entre comillas no, entregar todo el soporte técnico del robot indicando pues que el robot no le iba a hacer daño a ninguna persona. O sea, eso es complicado. Pues los comités de ética son muy cansones. Y pues con razón, porque uno se tiene que curar en salud. ¿Sí estamos de acuerdo? El comité de ética te revisa todo y te pregunta muchas más cosas aparte de esa. ¿De qué manera se distribuyen los beneficios, riesgos y costos? En este caso, ¿de qué manera se manejará la información que se produce? ¿Y de qué manera, en este caso, se reconoce, se afecta, se transforma, se protege, se introduce, se recompone? Lo que las personas viven, en este caso, en diferentes escalas, expresiones y singularidades a través del proyecto. Entonces, lo más cuidadoso con lo ética es que uno no vaya a generar algo negativo a través de lo que uno esté haciendo. Y eso se tiene que demostrar de 1000 formas. Entonces, por ejemplo, yo justificaba que el robot tenía una certificación de que era un juguete y que el juguete en este caso ni la pintura, ni los LEDs, ni generaba
cualquier cosa negativa a una persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digamos que eso es de mucho cuidado, pero bueno, quería pues contarles ahí que es de mucho cuidado en este caso, cómo se tiene que hacer. Como dije ahora, eso se tiene que escribir ¿dónde? En la metodología. ¿Estamos de acuerdo? Entonces veamos, por ejemplo, este ejemplo que tengo aquí. Entonces, este proyecto, el que coloqué de ejemplo, desarrollará kits educativos basados en Internet de las Cosas para mejorar el aprendizaje de estudiantes de ingeniería electrónica. Entonces, ¿cómo se proyecta hacer? ¿Qué se proyecta hacer? ¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Cuál es la novedad del producto a nivel de investigación? ¿Cuáles son los beneficios directos e indirectos que podrá aportar desde el punto de vista concreto? ¿Y de qué manera se distribuyen estos beneficios, riesgos y costos? Entonces recordemos, el proyecto que estoy hablando es unos kits educativos para mejorar el aprendizaje en estudiantes de ingeniería electrónica. Entonces, ¿yo qué va a hacer ese proyecto? ¿Qué es lo que pasa cuando bioética ve un proyecto de estos? Voy a tener interacción con personas. Porque el proyecto va a ser para que ellos mejoren un aprendizaje y para determinadas personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver qué nos respondió el proyecto cuando se hizo en este caso. ¿Cómo redactarlo? Lean esto, por favor, que está bien azul. Un momentico. ¿Listo, chicos? Profe, siempre es necesario compararlo, el nivel de riesgo, con alguna otra actividad cotidiana. Pues en este caso ellos lo hacen como para garantizar, como muestran ahí, alguna cotidianidad. Lo que hace en este caso garantizar que el producto que se está haciendo es parecido a otro, el cual no ha generado ningún riesgo hasta la historia. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, un dispositivo como un reloj, como un celular, como un walkie-talkie, es algo que se ha usado por mucho tiempo y no ha generado riesgos o no existe información que es negativa. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos que esa es la forma en la cual uno, digamos, como que amarra a los perros desde el punto de vista comparativo para que el producto no genere daños. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, entiendo. Entonces se puede hacer de esa forma. Esa es una de las opciones y me parece muy válida. ¿Estamos de acuerdo? Kevin, ¿todo bien? Ah, bueno. Pero que había quedado dormido, hermano. ¿Listo? ¿Podemos seguir, muchachos? Sí, señor. Sí. ¿Qué otro ejemplo? Por otra parte, ahí sigamos. El proyecto contemplará la validación de los prototipos desarrollados con estudiantes. Terminemos de leer ustedes, por favor. Entonces miren, muchachos, que ellos aquí en este ejemplo dicen que en este caso los mínimos voltajes van a ser 5 voltios y van a generar unas corrientes de 10 miliamperios. Con esto, digamos, se asegura que nadie se ha muerto con 5 voltios ni se ha muerto con menos de 22 miliamperios. ¿Estamos de acuerdo?
Habrán por allá casos excepcionales que una persona con 10 miliamperios puede haber muerto, pero la persona estaba húmeda, bueno, con otros factores que en este caso no dan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mire que ellos se justifican de manera metodológica cómo se van a hacer los procedimientos y que eso no va a generar ningún riesgo para la persona que lo va a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sería bueno, sí, tiene razón. O sea, mostrar de manera científica que eso es verdad y que con eso no es, sí, porque tú dices, a nosotros nos queda claro, ¿cierto? O sea, podría decir, según artículos tal, se han hecho pruebas de este tipo o han manipulado esto y no se ha generado ningún ¿qué? Ningún riesgo para su salud, por ejemplo. ¿Cierto? Es lo que me estás diciendo. Sí, se podría justificar con referencias directas de artículos. ¿Listo? Kevin, gracias. ¿Podemos seguir, muchachos? Sí, profe. Entonces, en el caso, muchachos, en el caso, ¿cuál es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta para el final de la parte metodológica, después de la tarea de hoy? Es, con todas las preguntas que tiene, que son estas, ¿qué proyecta hacer? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Qué novedad tiene? ¿Qué garantías? ¿Cuáles son los beneficios? ¿De qué manera se gestiona? Bueno, estas 8 preguntas. Mirar si nuestro proyecto tiene cosas importantes a tener en cuenta en la parte bioética. Y en caso que incluya, en caso que se aplica, en este caso, como lo dije, incluir una sección de aspectos bioéticos en la parte metodológica. Entonces, vamos a hacer primero la metodología hasta ahora. Yo la voy a revisar y la otra semana ya miramos si a algunos proyectos les vamos a adicionar la parte bioética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. Por ejemplo, tanto el proyecto, todos tal vez menos el proyecto de Kevin, bueno, hasta de pronto también el de Kevin, usted va a manipular componentes electrónicos, entonces tenemos que en alguna sección de la parte metodológica, que esos dispositivos con los cuales se van a hacer las pruebas o el montaje que se va a montar, perdón, el montaje que se va a realizar, no va a generar riesgo para una persona. Eso es lo que hay que justificar en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Que no va a haber ningún riesgo. El que yo veo más complicadito de todos es el de David, donde realmente sí se puede generar un riesgo, en este caso psicológico. Entonces digamos que ahí la parte metodológica, nosotros nos vamos a curar en salud diciendo en este caso que todo el diseño o toda la especificación del juego va a ser apoyado a toda hora en el proceso de diseño con terapeutas, psicólogos o especialistas en el área. Para no decir que el juego lo diseñó usted como ingeniero solo. Porque usted como solo, eso no lo va a probar nadie. ¿Estamos de acuerdo? A menos pues que el que lo esté diseñando sea psicólogo o especialista en terapias con jóvenes. ¿Estamos de acuerdo, David? Sí, profe. Entonces, en la parte metodológica toca aclarar eso. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, pues cualquier proyecto, como dije, es de investigación. Normalmente aquí en la universidad, cuando uno la presenta, tiene que pasar y tiene que ser aprobado por bioética. O sea, lo aprueba bioética. Y si bioética no lo aprueba, el proyecto no pasa. Pues cuando estemos planteando un proyecto de investigación, siempre tenemos que escribir una sección de los aspectos bioéticos. ¿Claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué nos queda pendiente? Ya que estamos todos. Definir, muchachos, en este caso, cuándo vamos a hacer, después de esta tarea, la entrega del documento con el formato de la universidad, la primera versión. De ustedes depende cuándo definamos, si tenemos que definir si quieren de una vez, para saber para cuándo les coloco la tarea en el Classroom. De la primera versión de esto con lo que ya tenemos. Después de haber corregido la metodología. Entonces, ¿coloco un calendario o qué?
Profe, pues es que lo que queda faltando ya son tres ítems, ¿no es? Metodología, alcance y cronograma, sí, muchachos. Y en caso de la parte bioética, eso va dentro de la metodología. Pero ya... Yo les dije, muchachos, tal vez a todos les dije que esa tabla de costos, técnicamente, yo la quitaría en un proyecto, pero pues eso sí existe ahí. Pero pues si quiere la otra, bueno, si quiere lo miramos. Venga, les explico de una vez esa tabla, que realmente aquí en el curso para mí no es importante. Yo dejé de comprar. Y el marco teórico. Bueno, no, muchachos, hagan pues algo ustedes, no mentiras. Ya les muestro. La tabla de costos, ¿qué es, muchachos? En el caso que usted tenga, normalmente, usted tiene que saber exactamente, usted le va a preguntar a su director cuánto vale la hora de trabajo suya, profe. Normalmente, en este caso se coloca que es recurrente. Cuando decimos que es recurrente es que eso usted no lo va a pagar, sino que ya existe. O sea, el hecho de usted tener un director en la universidad, que es un profesor, ese profesor ya le están pagando, entonces digamos que usted aquí va a poner un valor X. Si tiene un asesor, un valor X por el número de horas. En el caso que su proyecto tenga viajes, usted los puede poner. En el momento que usted necesitó para su proyecto comprar un libro, pone. En caso que usted tuvo que hacer un servicio técnico, demás. En caso que usted utilizó un computador o dos computadores, tanto de la universidad o suyos, en este caso usted puede poner que la entidad de la Universidad del Quindío y la otra entidad en este caso son los estudiantes. Entonces usted puede poner ahí cuánto le cuesta a usted su computador, si utilizó alguna difusión, si tuvo que pagar por un software, si tuvo que pagar por fotocopia, rellenos de papel y demás. Usted pone todos esos valores ahí, al final va a decir que su proyecto costó tanta plata y ya. Pero pues eso, de hecho, yo nunca lo enseño y ya tal vez porque ustedes me preguntaron, pero siempre he dicho que el día que lo esté llenando con su director, eso lo llenan en 5 minutos, ponen, la verdad muchachos, sinceramente, eso es, nadie lo revisa. O sea, eso es, yo no sé para qué esa tabla. O sea, como porque de pronto usted como estudiante tenga en cuenta, en caso que de pronto tenga que hacer un viaje y esto, de pronto usted lo presupueste, de pronto tuvo que hacer alguna capacitación para usted hacer su proyecto, tuvo que comprar algunos equipos de más, o usted utilizó tales equipos que eran de la universidad, cuánto valen esos equipos, el alquiler, si lo queremos justificar. Tal vez lo hacemos con el objetivo de que usted tenga la experiencia de hacer un presupuesto de un proyecto. ¿Estamos de acuerdo? No, cuando esté formalmente esto tiene que estar lleno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero pues yo no lo enseño porque pues que haga algo, mentiras, porque con el director es que uno llena esto. ¿Estamos de acuerdo? Ya con el director del anteproyecto. Que uno llena esto. ¿Listo? Y el marco teórico, me estaba preguntando el compañero, muchachos. El marco teórico tiene, en este caso, como dice aquí, dos aspectos diferentes, muchachos. Es utilizar de manera teórica, específicamente decir cuál es la teoría que usted está utilizando para su proyecto. Entonces, veamos el ejemplo que tenemos del anteproyecto que tenemos aquí, para que ustedes vean la diferencia. Aquí está el estudiante, Juan David Murcia. Yo fui el director de ese trabajo. Él utilizó un glosario muy cortico, sistemas digitales, automatización y control, proyecto de aplicación, título, tema, antecedentes. Él colocó un estado del arte de más o menos 2 páginas, el problema, y ahora veamos el marco teórico. El marco teórico tiene que ver en este caso con la teoría que soporta el proyecto. Él era un robot para hacer unas tareas de automatización y control, en este caso, entonces él colocó unos subtítulos, en este caso como unas secciones de teoría de lo que son las tareas de automatización, de qué son los robots manipuladores. En este caso puso la teoría del robot que él utilizó, es un robot que tenemos ahí en la universidad. Habló de la teoría de los gestos y las señas, el reconocimiento de gestos a nivel teórico. Habló del Kinect, que fue el hardware que él utilizó para hacer el reconocimiento, o de los que existen. Habló del Lead Motion, que también se usa. Existe Mio, que es una muñeca que uno usa para hacerle más formas y no más.
Entonces, es la parte teórica conceptual, muchachos, que tiene cada uno de sus proyectos. Entonces, cada uno se tiene que sentar a mirar. Yo sé que se confunden entre el estado del arte y la teoría. Y muchos de ustedes me han dicho, pues es que, profe, me tocaría entonces en el estado del arte sacar la información que ya tengo o sacar la poquita que tiene y profundizarla para el marco teórico. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo, muchachos? Sí, profe. Entonces toca mirar cada uno cuál es la teoría del soporte. Por ejemplo, lo de adulto mayor para Brian tiene que haber una sección del adulto mayor. ¿Qué es un adulto mayor? Bueno, teoría de eso. ¿Sí estamos de acuerdo? A nivel teórico. A nivel teórico de los sistemas que en este momento se pueden tener de ellos a nivel conceptual de, no sé si de sistemas embebidos o de sistemas autónomos. Hay que mirar bien exactamente cómo lo relaciono. El mismo caso de... Ay, se me olvidó, de Kevin. Perdón, no, de Michael. Michael, usted debe poner teoría de la regulación de los gases, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Ok. Pero pues esa yo también la tengo ahí en el estado del arte. Listo, entonces toca sacar un pedacito del estado del arte y profundizarlo donde en el marco teórico. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Además de los sistemas embebidos, en el caso de usted, porque usted va a hacer un sistema autónomo embebido. Mateo, es el Internet de las cosas y la parte del ahorro energético, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, Aparte de tiene que tener energía teoría, renovables. exactamente, toda la teoría. Y tal vez lo de las casas, la construcción o algo de ahí. Lo mismo David. David tiene que tener teoría de los problemas de salud mental, diferente al estado del arte, porque el estado del arte son los trabajos, muchachos, que se encuentran relacionados a la temática. Y el estado del marco teórico es la teoría de esos trabajos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la referencia normalmente de las teorías pueden ser libros, no directamente un artículo, sino ya conceptos de libros, de algún filósofo, alguna persona que habló de la temática. Entonces, digamos que por ahí ya va el tema. Por ejemplo, David creo que debe tocar temas de psicólogos y demás, en este caso. En el caso de Kevin, va toda la teoría de la sismología, de lo que es un observatorio, desde el punto de vista teórico, qué es lo que se hace en el observatorio, de teoría de telecomunicaciones en la transmisión de información que utiliza en este caso el observatorio, es la teoría de eso. ¿Sí me entiendes, Kevin? Listo, muchachos. Entonces, ¿cuándo ponemos la fecha? ¿Por qué? Veamos. Hoy es 2 de noviembre. El semestre va hasta esta semana del 25, ¿cierto? Démoslo para el 25, ¿o qué? No, Mateo, porque es que hay una versión que yo reviso, después se sacan la final. Yo les quería proponer que para el miércoles 16 ustedes me tengan una versión, o para el 12 o para el 14, me gustaría más el 14. Es un lunes festivo. Y ustedes saquen una versión de aquí al 14. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo el próximo 9 les voy a realimentar la metodología, el 14 me entregan la primera versión y el 25 la final. ¿Les parece? Sí. Por mí está bien. Porque si el 14 está buena y hay que hacer poquitas correcciones, para ustedes la misma semana pueden hacer las correcciones y salir de esa. Yo pondría la máxima fecha el 25, pero me parece mucho porque están cargando ustedes todo para el final. Diferente si el 14 me lo entregan y yo lo reviso rápido. Y bueno, hagamos la primera fecha para el 14 de noviembre. Y el 9, dentro de 8 días, nos vemos ya con horario particular con cada uno. ¿Les parece? Listo, y para el profe. 14 en el Classroom para que ustedes terminen la primera versión. Y ya para el 25 la versión final. Listo. ¿Preguntas? No, profe. Todo claro. Nos vemos el próximo bien, miércoles por el mismo canal a la misma hora. Ya con cada uno para yo revisarles el trabajo en adelante. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Muchachos, para dentro de 8 días, todas las dudas posibles para que ustedes estén tranquilos para desarrollar en este caso, esa primera versión. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Listo. Listo, pues. Listo. Señor.
¿Listo, Mateo? Sí, señor. Kevin, ¿alguna pregunta? Listo, pues, muchachos. Seguimos en contacto y mucha suerte. Listo, profe, hasta luego. Nos vemos, Profe, pues. chao. Ok, todo bien. Chao, profe. Chao.